Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar aquí en el Junior School de Láspara. Soy José Garza y vamos a platicar el día de hoy sobre estreñimiento de difícil manejo. El estreñimiento es algo exageradamente común. Este estudio que se acaba de publicar este año, que se hizo un cuestionario a nivel mundial, demuestra que una tercera parte de todas las consultas de gastroenterología pediátrica es por estreñimiento funcional. Y esto antes se pensaba que era más prevalente en el occidente en vez del oriente, pero resulta que cuando se evalúa, todo el mundo ve el 30% de sus consultas es estreñimiento funcional. Y lo que les voy a decir ahorita, que sirve un poco como disclaimer, que lo que estoy haciendo ahorita, aunque pues la mayoría es lo más posiblemente basado en evidencia, realmente una vez que se vuelve un estreñimiento de difícil manejo, un estreñimiento refractario, incluso entre aquellos que nos dedicamos a esto, cada quien hacemos lo que nos da nuestra experiencia. Entonces, mucho de esto que les voy a platicar ahorita es basada en experiencia más que en evidencia y pues ojalá les sirva y podemos platicar y discutir. Pero antes de llamar el estreñimiento de difícil manejo y antes de llamarlo refractario, creo que es importante que tengamos una lista de las cosas que hay que hacer, que a veces se nos pueden pasar, que es básico para tratar estos estreñimientos. Y la primera es que no importa cómo venga el paciente, si tiene estreñimiento crónico, es importante hacer una evacuación completa del colon. Y entonces utilizar el polietilenglicol a altas dosis son seguras y efectivas, de 1 a 1.5 gramos por kilo por día, por 3 a 6 días. Y luego es importante tener una dosis de mantenimiento que se debe de modificar para ser suficiente para lograr evacuaciones suaves, regulares, no dolorosas y evitar esta reacumulación en el recto. Esas dosis deben de continuarse según las guías de NASPGHAN por al menos 2 meses después de iniciarse el tratamiento, y los pacientes deben de estar asintomáticos por al menos 1 mes antes de descontinuar el tratamiento. Yo soy un poco más conservador y a mí me gusta, especialmente si el paciente lleva años con este proceso, tardarme mucho más después de estar asintomático y aún así bajar la dosis poco a poco. Y el tratamiento entonces lo vamos a descontinuar gradualmente y una vez, sobre todo, que el paciente esté fuera de pañales. Entonces, ¿cómo se define el estreñimiento refractario? Es ese estreñimiento funcional que no responde a un tratamiento por al menos de 3 meses. Y la verdad es que a veces no hacemos buen trabajo con esto. Según este artículo en 2014, 50% de los niños que fueron referidos a un gastroenterólogo pediatra continuaban con síntomas después de 5 años y el 20% continúan con síntomas después de 10 años. Y es un problema porque el estreñimiento se asocia a una mala calidad de vida. Y parte de por qué es complicado tratar el estreñimiento refractario es porque el estreñimiento no es necesariamente un diagnóstico, sino es un síntoma que hay varias etiologías que pueden estar dentro de esta cubeta de este síntoma que pueden estar causando este problema. Entonces, cuando yo veo un estreñimiento refractario, un estreñimiento de difícil manejo, lo primero que tengo que pensar es, ¿tengo el diagnóstico correcto? ¿Es disfunción de salida? ¿Es tránsito lento? ¿O tengo un estreñimiento orgánico? Y a veces nos toca hacer estudios que nos ayuden a elucidar la patofisiología no rectal y colónica, pero entendiendo que no hay una prueba que lo hagamos y que todo abarque y sepamos exactamente qué es lo que está pasando. Vamos a empezar con lo primero, que si el diagnóstico es correcto. Y esto es importantísimo, porque sobre todo aquí pasa mucho que van al departamento de urgencias o van con el pediatra. El niño lo que tiene es un dolor abdominal funcional, pero le toman una radiografía y alguien ve popó en la radiografía y entonces lo diagnostican con estreñimiento. Entonces es muy importante que el diagnóstico de estreñimiento no se le puede imponer al paciente, sino el paciente debe de quejarse del estreñimiento. La sensibilidad de especificidad como diagnóstico de estreñimiento es horrible, la radiografía sin síntomas clínicas, entonces no debe de ser usado como diagnóstico de estreñimiento. Hay una alta variabilidad interobservador
Y entonces yo digo que el ver una radiografía de abdomen para evaluar qué tanta popó hay es como ver una obra de arte. Cada quien ve lo que quiere y que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta y cada quien va a tener opiniones diferentes. Entonces no hay realmente una correlación clínica entre los síntomas y la radiografía. ¿Esto quiere decir entonces que nunca mando radiografías? No, sí pueden ayudarnos a planear el tratamiento, pero no a diagnosticar. Y esta diferencia es importantísima. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es, ¿esto es estreñimiento o es síndrome de intestino irritable? Donde pueden tener evacuaciones difíciles y dolorosas, pero a la vez dolor abdominal. Y cuando vemos el criterio diagnóstico de Roma 4 para el estreñimiento funcional, no vemos dolor abdominal. Vemos que son pocas defecaciones, que tienen incontinencia, las actitudes retentivas, defecación dolorosa, defecaciones grandes, una masa palpable abdominal o obstruyendo el excusado. A diferencia de intestino irritable, donde lo principal es dolor abdominal que no se resuelve con la resolución del estreñimiento. Y esto es importante porque cuando tenemos estos pacientes, generalmente pueden ser adolescentes, y les damos polietilenglicol, vean cómo incrementamos el número de evacuaciones, pero no cambiamos el dolor abdominal. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces estos pacientes empiezan a tomar cada vez más polietilenglicol en busca de lo que le llamo yo la pulpa unicornio, que es aquella que no existe, pero ellos están buscando que una vez que evacúen esta evacuación que les está faltando, todo el dolor se va a quitar. Entonces hay que tener cuidado entre intestino irritable con estreñimiento y estreñimiento funcional, especialmente cuando el dolor abdominal es severo, hay que sospechar que hay un intestino irritable asociado a este estreñimiento. Luego a veces nos tocan consultas de segunda opinión, donde un paciente adolescente que llega, que dice que no ha evacuado en 30 días a pesar de todo tipo de laxantes. Entonces, en esta situación, uno puede usar estos marcadores radiopacos y a pesar de que el paciente jura que no ha evacuado, vemos estos marcadores radiopacos que los 24 solo quedan 3 y no hay estreñimiento ahí. Entonces hay pacientes que a veces, por llamar la atención, es el tipo de cosas que pueden decir, pero estos marcadores radiopacos nos sirven más allá que eso. Hay que quitar, en mi opinión, los medicamentos durante estos 5 días. Hay protocolos diferentes. Yo lo que hago, el más básico, es se los doy y tomo una radiografía al 5.º día y podemos ver si hay tránsito colónico normal o si hay, como en esta radiografía, tránsito colónico lento, donde existen estos marcadores al día 5.º distribuidos a través del colon, o si todos están en el recto, en un tracto, una obstrucción de salida del estreñimiento. Otra de las cosas que me gusta de estos marcadores es que a veces es complicado, y vuelvo a lo mismo a tener este diagnóstico o no, entre una incontinencia fecal no retentiva y aquella que es retentiva. Cuando cuesta trabajo tratar y continúa este paciente con incontinencia fecal, hay que sospechar a veces la no retentiva. Y entonces, si el paciente tiene accidentes, a pesar de tener un tránsito colónico normal, es una incontinencia no retentiva. Y los invito a leer este artículo que fue publicado en JPGN en junio de este año, donde hace una muy buena evaluación sobre la incontinencia fecal funcional y la divide entre orgánica y funcional, y la incontinencia fecal funcional en retentiva y no retentiva. ¿Y cuándo sospechamos que es no retentiva? Cuando el paciente, los accidentes tienen la consistencia normal, tienen un Bristol 4, cuando tiene una frecuencia de evacuaciones normal, dicen que ellos hacen popó en el excusado todos los días o cada segundo día, que los accidentes son del tamaño de una evacuación normal en el excusado, no tienen historial de evacuaciones dolorosas, no tapan el excusado, tienen un recto vacío ante la exploración física. Y entonces aquí el tratamiento va a variar, vamos a tener intervenciones psicológicas, loperamida, irrigaciones transanales, biorretroalimentación y a lo mejor neuromodulación. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en la disfunción de salida. Y esto es importante porque en los niños el 95% del estreñimiento es funcional. Y la gran mayoría de este 95% va a ser por retención voluntaria de las heces. Es la causa más común por mucho en pediatría. Y esto es peor aún en pacientes que tienen problemas sensoriales.
Aquellos que tienen sensibilidad pueden doler mucho al defecar y tener más retención, y aquellos que tienen poca sensibilidad pues no sienten las evacuaciones, creando este tapón que realmente existe luego estos accidentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los niños, la mayoría, tienen evacuaciones dolorosas, no quieren sentir dolor, empiezan a retener, esta retención hace que se acumule las evacuaciones en el recto y exista esta incontinencia fecal, pero también a su vez va a haber una hiposensibilidad rectal, creando mayor retención de heces, eventualmente va a salir esta popó dura, dolorosa, creando otra vez dolor, creando otra vez retención, y tenemos este círculo vicioso. Y tenemos aquí este paciente, vean el tamaño que tiene de recto, está completamente impactado y tiene aquí, incluso por eso tienen accidentes urinarios, porque empieza a molestar a la vejiga. A estos pacientes es mi sesgo que cuando tengo pacientes que tienen incontinencia fecal retentiva, los pongo rápido y frecuentemente con laxantes estimulantes como es el Sena o Bisacodilo, que en mi opinión están infrautilizados en pediatría. ¿Por qué digo esto? Bueno, obviamente el de la izquierda es un varioponenema para pláticas como esta, porque es muy impresionante, pero la mayoría de las personas no desarrollan esto. Pero no es raro ver adolescentes con estreñimiento crónico o niños un poco más chicos con estreñimiento crónico que tienen una distensión del recto y del sigmoides importante. Entonces, si entendemos la patofisiología de cómo tenemos y sentimos la defecación, es que en el momento que en condiciones fisiológicas, por unas contracciones de alta amplitud, llegan las heces a un recto vacío, existe una distensión de la pared rectal, creando el reflejo anal inhibitorio rectal, y así también haciéndonos a nosotros percibir la necesidad de evacuar. Entonces, si yo tengo a mi paciente a la derecha y le hago muy bien con polietilenglicol 1.5 por kilo por 3 a 5 días y lo limpio completamente y todo está perfecto, y luego no le doy nada o le doy simplemente polietilenglicol, no, para el momento que este paciente fisiológicamente vuelve a sentir la necesidad de evacuar, ya estamos demasiado tarde. En estos pacientes me gustan los estimulantes porque si los damos todos los días a la misma hora, va a existir esta contracción, que esta contracción les va a dar esa sensación de que tienen que evacuar y pueden ir al baño y ser exitosos. No hay que preocuparnos por estos efectos adversos de los senócidos y de los bisacodilo, que yo creo que han sido un poco demonizados durante estos años. Estudios recientes muestran que son completamente inocuos, dan dolor abdominal, claro, porque dan esa contracción colónica, pueden en exceso tener vómito, diarrea. Sí hay que tener cuidado con el Sena, puede causar dermatitis, se ve muy fea y muy agresiva, hay que tener cuidado en esos niños con pañales, pero no hay evidencia de tolerancia y es seguro y efectivo. Incluso, obviamente, todos hemos visto melanosis coli que pasa cuando hay con el Sena, y se acaba de publicar este año en agosto, el doctor Rodríguez con el doctor Nurko, que esta melanosis cola no se asocia para nada a influir en la motilidad colónica ni se asocia a la intervención quirúrgica. Entonces no hay que tenerle miedo a los senócidos ni al bisacodilo. También igual el mismo grupo publicó el uso, el largo prolongado de bisacodilo, y vemos que la mayoría de los pacientes, incluso bien tratados y bien llevados con estimulantes, eventualmente se pueden ir dejando poco a poco del medicamento, con efectos adversos muy benignos, como otra vez dolor abdominal, diarrea, náusea, y la mayoría de estos se responde simplemente al ajustar la dosis. Y esto es importante porque un grupo en Brasil de referencia publicó este artículo también este año, donde dice que la verdad es que la mayoría de los pacientes que les dan a este centro de tercer nivel por estreñimiento refractario no son estreñimiento refractario, acabaron usando las mismas medicinas y simplemente hay que tratarse exitosamente porque modificando el abordaje. ¿Y cómo es esta modificación? Siendo un poco más agresivos con estos medicamentos y siendo más constantes. Es importante estos pacientes el que tengan
esta adherencia al tratamiento. Y es que una de las grandes fallas de estreñimiento refractario es la falta de adherencia al tratamiento y el explicar al paciente lo que necesita, lo que tiene y el por qué hay que tener adherencia al tratamiento, hay que hacer. Porque por alguna razón todos los pacientes quieren a sus niños lactantes, todos quieren que les recetemos medicamentos para el reflujo, pero no vaya a ser la de malas de que el paciente necesite alguna medicina para evacuar, porque en ese momento los papás no lo quieren. Yo no entiendo por qué pasó esto y por qué es este fenómeno, pero los papás no les gusta que sus niños hagan popó necesitando un medicamento. Entonces es importante explicarles que entre mejor tratemos, menos van a necesitar esto en un futuro. Yo les hago las 3 reglas todos los días, que se tienen que tomar el medicamento el mismo día, a la misma hora, se tienen que sentar para dar esta parte a que aprendan a evacuar bien y llamar para ajustar la dosis. Una vez que están perfectos, le continúo la dosis por 6 meses para crear este hábito y luego poco a poco se los quito y eventualmente ya no tienen nada. Este artículo que les platiqué de junio en JPGN dice que cuando hay esta incontinencia fecal hay que dar esta evacuación completa con el polietilenglicol, como habíamos platicado, y luego mantener la dosis. Si hay buena respuesta, hay que continuar. Si no responde, entonces hay terapia de piso pélvico, irrigación transanal, que cada vez voy más a ella cuando tengo pacientes que continúan con incontinencia fecal a pesar de laxantes, biorretroalimentación y psicología. Si hay una buena respuesta, seguimos, y si no, podemos considerar a veces entonces ya el botox, neuromodulación o cirugía como último. Y muchas veces he escuchado gente decir, es que yo no tengo manometría colónica, ojalá y tuviera manometría colónica para estos pacientes para saber qué pasa. Pero pues les voy a decir un secreto muy importante. No es tan útil y no es útil en pacientes con estreñimiento funcional. Vean este estudio. Esto es una manometría donde vemos estas contracciones de alta amplitud preciosas y las peristalsis. Pero ¿qué pasa? El 93% de los pacientes con estreñimiento refractario que se les acabamos haciendo esto, acaban teniendo estas contracciones de alta amplitud de todas maneras. Entonces, no hay una manera de diferenciar pacientes con estreñimiento funcional y aquellos que tienen incontinencia fecal haciendo estos estudios. No hay manera de identificar haciendo estos estudios quién va a responder o no al tratamiento. Y la manometría rectal tampoco es un buen beneficio en la evaluación de los pacientes con estreñimiento funcional e incontinencia fecal. Cuando utilizamos la manometría colónica es solo cuando es predictiva de cirugía y después de que todas las intervenciones médicas han fallado y estamos contemplando hacer cirugía. No antes y a veces no es tan específico lo que vamos a tener. Entonces, la disfunción de salida es importante porque el 70% de nuestros pacientes al menos van a tener disfunción de salida. Hay que usar laxantes estimulantes, no hay que tenerles miedo. Y ya podemos considerar el biofeedback y la irrigación transanal en aquellos pacientes que son refractarios a esto y que tienen edad para el biofeedback y la irrigación transanal a cualquier edad. ¿Qué pasa con los del tránsito lento? Bueno, los secretagogos son excelentes opciones. La secreción de cloro es el mayor determinante de hidratación de la mucosa del tracto gastrointestinal. Hay canales del cloro específicos y estos son usados para el tratamiento. Está la lubiprostona, la linaclotida y la plecanatida. Entonces, ¿cómo funciona la lubiprostona? Pues está este canal del cloro y al momento de estimularlo secreta el cloro y el cloro jala sodio y agua. ¿Qué pasa en los estudios? Hice un estudio abierto en estreñimiento funcional en niños donde se les dio linaclotida, la edad promedio de 10.2 años y se concluyó que era eficaz y bien tolerado en niños y adolescentes. ¿Cuál es el problema? Que se hizo este estudio randomizado, doble ciego, ¿y qué es lo que pasa? Pues se publicó este año que no es más efectivo que placebo. Entonces la lubiprostona no parece ayudar mucho, pero también hay que tener cuidado en qué caso se da. La linaclotida, que en mi sesgo me parece mucho mejor medicamento y ha tenido mucho mayor efectividad que con la lubiprostona, estimula la guanelato ciclasa, que produce el GMP cíclico intracelular, estimulando al CFTR, produciendo secretando cloro y bicarbonato, jalando también agua e hidrógeno y ayuda también regulando la hipersensibilidad visceral, ayudando un poco el dolor.
también igual es abierto y es en anécdota, como lo que les estoy platicando, de que pues en estudio retrospectivo sí hay un buen uso y es bueno utilizarlo en pacientes con estreñimiento funcional con síndrome de intestino irritable. Se está haciendo ahorita el estudio doble ciego randomizado y pues a ver si no nos sale igual de que no es más eficaz que placebo. Que fue lo que pasó igual con la prucaloprida. Es la misma historia y nos pasa frecuentemente en pediatría, simplemente el placebo es muy alto. Este fue un estudio abierto, se dice que la prucaloprida fue aparentemente efectivo para el estreñimiento. ¿Y qué pasa en el momento que se hace el doble ciego? Pues es bien tolerado, pero no es mejor que el placebo. Pero aquí sí creo que no fue culpa de la prucaloprida. La edad promedio es de 4.5 años en este estudio. Es claro que a esa edad la gran mayoría de los pacientes tienen estreñimiento de disfunción de salida. Es por retención. La linaclotida, no, la prucaloprida no te va a hacer que evites la retención. Entonces, en adultos se ha visto, y cuando estudios manométricos, que la prucaloprida, a comparación del polietilenglicol, vean cómo estimula las contracciones de alta amplitud en el colon. Entonces, sí es un buen promotilidad, un efecto de promotilidad, pero no funciona mucho en pediatría, más que nada por la patofisiología del estreñimiento siendo sesgada hacia la retentivo. Este es un estudio en adultos donde está comprobado que funciona para el estreñimiento, donde se separaron a los adultos y se escogieron a los adultos con evacuaciones disinérgicas, es decir, una evacuación y un estreñimiento mucho más similar al pediátrico. ¿Qué pasó? Que en estos casos el polietilenglicol fue mejor que la prucaloprida. Entonces es importante entender que el tránsito lento real sin retención y disinergia, los secretagogos como la linaclotida y la prucaloprida, que es una promotilidad, son buena utilidad para estos pacientes. También ayudan mucho en aquellos adolescentes con intestino irritable asociado a estreñimiento, que los laxantes dan peor dolor abdominal. Es donde más se usan este tipo de medicamentos y nos ayudan con este estreñimiento refractario. Y bueno, pasando al estreñimiento orgánico, aquí sí es muy útil la manometría no rectal para descartar enfermedad de Hirschsprung. En el momento que tenemos este reflejo anal inhibitorio, donde vemos cómo se incrementa la presión intrarrectal al inflar el globo intrarrectal y como reflejo, perdón, aquí está, aquí está la presión en rojo, se aumenta la presión y vemos aquí cómo existe esta relajación del esfínter anal interno, regresando muy bonito a la basal después. Entonces, en el momento podemos descartar Hirschsprungs y también podemos evaluar cómo este reflejo tiene una dosis-respuesta y vean cómo entre más inflamos el globo, 10, 20, 30, 40, 50, existe esta dosis-respuesta de relajación del esfínter anal. Y esto nos sirve también para evaluar en espina bífida especialmente oculta. Obviamente el mielomeningocele no es oculto y es muy fácil verlo, pero si un paciente tiene disrafismo espinal oculto, esta manometría no rectal nos puede evaluar esto. Y en vez de ver esta respuesta de dosis, como lo que habíamos visto hace rato, vemos cómo se pierde esta respuesta y puede haber incluso espasmos. Este es un paciente con disrafismo y vemos cómo con solo 20 mililitros tenemos una relajación exagerada y luego tenemos espasmo y contracciones del esfínter. Y nada como que cualquier paciente que valoramos con estreñimiento refractario tiene que tener al menos una inspección del perineo. Y podemos ver, este paciente es un lactante que nos mandaron con problemas de estreñimiento y hemorroides, y claramente lo que tiene este paciente es una anoimperfección, una malformación rectal que tiene una fístula anterior, y esto era lo que es el complejo anal. Y cuando valoramos lactantes que tengamos una duda sobre si existe un desplazamiento del esfínter anal anterior o no, especialmente en niñas, lo que hay que valorar es que el canal anal esté centrado con estos cambios de la piel característicos del esfínter anal, como se ve aquí en esta gráfica. Vemos como aquí con puntos se da el círculo donde existe este esfínter, este cambio
de la piel, donde sería, y vemos cómo está desplazado el canal anal. Aquí vemos cómo hay un desplazamiento incluso mayor, y obviamente aquí vemos sí ya un desplazamiento muy claro. La manometría rectal podemos ver incluso en tercera dimensión si existe esta contracción asimétrica, especialmente después de la operación de estos pacientes. Lo que hay que tener cuidado es que cuando tenemos pacientes que tienen ano imperforado, no hay que usar mucho polietilenglicol. El problema con los pacientes de ano imperforado es que no tienen línea dentada. La línea dentada está en el canal anal en la parte superior y parte de por lo que sirve el reflejo anal inhibitorio es porque existe un contacto del contenido rectal con esta línea dentada y esto nos hace que cuando sepamos que tenemos que defecar, sepamos si es líquido, gas o sólido. Y es muy importante entender esto, porque todos los pacientes con ano imperforado no van a nacer con esta línea dentada, nunca van a tener línea dentada, no se creó, no la tienen. Entonces van a tener un problema manejando las consistencias. Entonces, en el momento que tenemos evacuaciones muy líquidas o incluso suavecitas, los vamos a poner en problemas. Entonces, es importante en pacientes con malformaciones anorrectales mantener una consistencia adecuada, no es que sea dura, pero no nada suave. Cuando tenemos un tránsito lento, sí le podemos añadir este semibisacodilo, y si son estos pacientes con tránsito rápido, a veces necesitamos utilizar la loperamida. Y si nada ha funcionado, tanto en pacientes con estreñimiento orgánico o en pacientes con estreñimiento funcional con incontinencia, la terapia rectal es efectiva y es segura. Ofrece predictibilidad del vaciamiento, puede ser ya supositorios o incluso dar esta irrigación transanal. Tiene la ventaja de que también es más barato que comprar muchos de estos laxantes, porque nosotros les damos una Foley a los pacientes, una bolsa de donde se conecta la Foley, y ellos preparan su solución salina en la casa con agua y sal, y podemos añadirle jabón de Castilla, glicerina o incluso bisacodil. Entonces les damos su kit para que vayan a la casa, les enseñamos cómo hacer, y todos los días tienen esta irrigación transanal. Y es impresionante el éxito que tiene esto y cómo podemos evitar cirugías innecesarias por hacer esto a estos pacientes. Y vemos aquí este estudio, 78 a 84% de mejoría o incluso de resolución de síntomas. Y es importante porque previene las intervenciones quirúrgicas. Hay un equipo más elegante que se llama el Peristin, que es lo mismo que les enseñé, pero nada más hay que pagar por esto o el seguro lo tiene que cubrir, y es muy complicado a veces que eso hace, pero ayuda mucho. De esto, desde que el seguro aquí cubre esto en muchos adultos con malformaciones anorrectales han pedido que se les quite la cecostomía porque prefieren utilizar este método todos los días. Esta cecostomía, ya sea la Malone o con el tubo de cecostomía, debe de considerarse como última opción. Es importante porque a veces cuando les decimos a los pacientes cirugía, ellos entienden igual a cura. Y entonces, si tenemos un paciente que no tiene buena adherencia al tratamiento y no se está tomando sus laxantes todos los días, que cuánto te puedes tardar en tomarte una pastilla, menos se van a tardar las 45 minutos que se toma preparar esto, irrigar y quedarse sentado en el excusado. Entonces es importante, a mí, yo no pongo a ningún paciente, salvo en condiciones exageradamente extremas, a cirugía, al menos que les haya dado ya el enema retrógrado y hayan tenido éxito. Y estos pacientes, una vez que tienen estos enemas, les aumenta la calidad de vida y también incluso reducen los ingresos y las visitas al departamento de urgencia. Y los pacientes que les dimos esto porque tenían una motilidad colónica normal, el mantener el colon limpio y sin estirarse ayuda a recuperar el colon y a que existan contracciones, y eventualmente, si no es por una malformación o por algún problema congénito y es un estreñimiento funcional, eventualmente podemos irnos de regreso de los enemas a los laxantes, a los estimulantes osmóticos, a los laxantes osmóticos y a nada, poco a poco hacia abajo. Entonces,
El estreñimiento orgánico es importantísimo evaluar la anatomía. Laxantes más fibra, hay que tener mucho cuidado con el polietilenglicol en los pacientes con ano imperforado y malformaciones anorrectales. Y la irrigación transanal ayuda muchísimo a estos pacientes con la calidad de vida y a evitar accidentes. Y pues con esto quiero agradecerles su atención y pues con todo gusto invitarlos a poder comentar y con cualquier gusto contestamos sus preguntas. Muchísimas gracias.